Hola, buenos días. Me he dado cuenta de que me quedaba de subir y de subrayar y de explicar el último apartado del tema, el apartado 5, el problema de la metafísica. Y luego además a primero B le falta el primer epígrafo del apartado 3 y lo subiré después de este. Vale, entonces vamos a subrayar el problema de la metafísica. Subrayaremos 5.1 y después explicaré. Y después subrayaremos el punto 5.2 y después explicaré. Subrayaremos muy poquito de aquí. Vale, en primer lugar subrayamos el recuadro. La ciencia progresa mientras que en la metafísica no se observa ningún avance significativo. Esto es lo que se ha dado en llamar el problema de la metafísica. El planteamiento del problema. El primero en detectar el problema fue David Hume. Para este filósofo empirista, al no poder tener experiencia de los objetos de estudio de la metafísica, el conocimiento metafísico ni existe ni existirá. Seguimos subrayando. Posteriormente, Kant llegó a la conclusión de que la metafísica jamás podría convertirse en un saber científico. No la consideró un inútil, como Hume. El conocimiento científico se produce como resultado de aplicar conceptos que están en nuestra mente a los datos obtenidos por medio de la experiencia. No es posible obtener experiencia sensible de los objetos metafísicos, como Dios o el alma humana, podéis subrayar. Cuando aplicamos los conceptos de la mente a los objetos de la metafísica, aparentamos obtener conocimiento, pero en realidad no lo logramos. La metafísica en el ámbito de la acción desempeña un papel fundamental, ya que la orienta en la dirección adecuada. La moralidad de la conducta implica la existencia de Dios, así como la libertad e inmortalidad del alma. Vale, a ver. Tenemos aquí dos autores a la hora de criticar el pensamiento metafísico. Tener en cuenta que hasta Hume y Kant el paradigma que dominaba era el de un pensamiento metafísico. No es baladí, o sea, no es una casualidad que Hume aparezca aquí junto con Kant. ¿Por qué? Porque Kant dijo que fue Hume quien le despertó del sueño dogmático. ¿Qué quería decir esto de que Hume despertó a Kant del sueño dogmático? De que Hume hizo que Kant inaugurara o continuara ese pensar antimetafísico. David Hume era un filósofo empirista. ¿Qué quiere decir que era un filósofo empirista? Pues que creía, a diferencia de Descartes, que era racionalista, pues que creía que todo el conocimiento provenía de la experiencia. ¿Qué ocurre? Que la metafísica normalmente teoriza sobre cosas de las que no podemos tener experiencia. Por ejemplo, Platón habla de un mundo de las ideas y de unas ideas que no captamos a través de los sentidos. Aristóteles habla de la esencia de algunas cosas, pero tampoco captamos esa esencia en las cosas particulares. Entonces, en resumidas cuentas, otro principio, por ejemplo, de la metafísica es el principio de causalidad. En virtud de este principio de causalidad, podríamos generalizar la siguiente frase, que actualmente es una frase de la ciencia, pero anteriormente lo fue de la metafísica. Por ejemplo,
El agua siempre hierve a 100 grados. Creo que este ejemplo ya lo he puesto en clase. Hume descartará esta afirmación. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener experiencia de todos los casos en los que pongo el agua a 100 grados y efectivamente hierve. Entonces, Hume niega que pudiera haber una relación de causalidad entre el hecho de poner el agua a 100 grados y que el agua hierva. ¿Por qué niega este principio de causalidad? Porque como ya os he avanzado, no puedo percibir absolutamente todas las veces en las que pongo a hervir el agua a 100 grados y efectivamente eso se cumple. Vale. Por otra parte, Kant creía que si bien no todo el conocimiento provenía de la experiencia, sí todo el conocimiento comenzaba con la experiencia. Esto es una clara influencia de Hume, pero también hay una influencia del racionalismo. ¿Por qué? Porque cree que además de la experiencia, en el conocimiento intervienen las estructuras mentales. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Yo tengo percepción de las cosas, o por ejemplo, yo qué sé, yo tengo percepción de esta habitación, pero hay unas ciertas categorías mentales que no me hacen percibir como una serie de sensaciones desorganizadas, sino que las estructuras de mi mente hacen que yo perciba el color, las formas de manera unitaria. Esto también vamos a poner otro ejemplo. Por ejemplo, cuando yo estudio un tema de historia, de algún modo yo ya poseo quizá algunos conocimientos previos, algunas lecturas, o dejadme poner otro ejemplo. Imaginaos que yo estudio sobre la teoría literaria de Antonio Machado y después me leo, percibo, a través de los sentidos, evidentemente, un poema o un poemario de Antonio Machado. El hecho de que yo haya estudiado anteriormente sobre la teoría literaria de Antonio Machado condiciona mi conocimiento y hace que yo perciba ese poema de forma diferente, o ese poemario, que yo pueda advertir, por ejemplo, metáforas o un estilo. Entonces, de algún modo, todo el conocimiento necesita de la experiencia, porque en ambos casos yo he tenido que leer tanto el poemario o el poema de Antonio Machado como un libro de teoría literaria sobre la poesía de Antonio Machado, pero también mi memoria, mi aprendizaje condiciona mi lectura, en este caso mi percepción de un poema o de un poemario. No sé si me explico. Entonces, si Hume creía que todo el conocimiento provenía de la experiencia, Kant creía que todo el conocimiento comienza con la experiencia, pero también mi mente organiza esa experiencia. Entonces, el problema de la metafísica es que sus objetos, como el alma, la libertad o Dios, son objetos que no pueden ser percibidos, y en ese sentido no satisface la metafísica uno de los criterios necesarios de todo saber científico, a saber que el conocimiento tiene que comenzar, como ya os he dicho, con la experiencia. En cambio, aunque Hume consideraba que la metafísica era algo completamente inútil, Kant no lo consideraba así. Consideraba que la metafísica era algo completamente inútil para el saber teórico, para el conocimiento científico, porque no constituye este tipo de conocimiento, pero que, en cambio, a nivel práctico, o sea, a nivel de la acción humana y de la ética, sí podían los objetos de la metafísica, que son Dios, la libertad humana y la inmortalidad del alma, guiar mi acción y mi conducta moral. Por ejemplo, si yo actúo
como si existiera Dios, es decir, como si Dios fuera a ser, como dirían los católicos, el juez final de mis actos, probablemente yo actúe de una manera bastante más moral. ¿Entendéis el ejemplo? Vale, pues esto en cuanto a Hume y a Kant, que son quienes inauguran un tipo de pensamiento, un pensamiento antimetafísico que se mantiene hasta la actualidad. Entonces vamos ahora con el punto 5.2, el posicionamiento contra la metafísica. Entonces, de algún modo hemos visto cómo se plantea el problema de la metafísica, que ¿qué es el problema de la metafísica? El hecho de que la ciencia avance y la metafísica no. ¿Y por qué no avanza la metafísica? Pues porque de los objetos de estudio de la metafísica no podemos tener percepción. Entonces, bueno, a riesgo de que se me corte el vídeo, subo este primer apartado del punto 5 y después seguimos con el resto de autores que han madurado este pensamiento antimetafísico, de algún modo inaugurado por Hume y Kant.